Y así, como todos los jueves a las 6 de la tarde, este es su programa que se llama A Según Yo. Idea y conducción, Abner Aldana, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en distintos puntos del planeta Tierra. A ver hoy. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada y cualquier cosa, muchísimas gracias por recibirnos aquí, por la invitación nuevamente. Gracias por recibirnos en sus casas, en su trabajo, en el camino a la casa, en el carro, donde quiera que estén y nos estén viendo. Muchas gracias por sintonizarnos. Y el día de hoy nos vamos a poner un poco tétricos. De hecho, por eso vengo vestido de negro con el sombrero, porque vamos a hablar de El Hombre del Sombrero. Pero antes hay que buscar botellas afuera, porque el señor se le va a secar la garganta. Gracias. Y ahí estamos. Ya la voz del ultratumba ya me está trayendo las aguas. Ahí está, así. A ver, ¿de qué hablamos hoy? Esto salió a raíz de 3 coincidencias, y creo que sin darme cuenta es como estoy tomando los temas que hasta el momento se dan, porque de repente yo empiezo a pensar en un tema que voy a traer a la radio, pero sin quererlo, de repente por uno, por otro y por otro lado me llega información de algo y me empiezo a meter en ello. Empezamos con una llamada de mi madre. Me habla y me dice, estábamos platicando y demás, y salió el tema del Hombre del Sombrero. Que ella, cuando era niña, tendría como unos 6 o 7 años, vio una figura oscura, no se le veía el rostro, con un sombrero, una sombra a un lado, y no estaba sola, estaba con otra amiguita, otra niña igual que ella. Así es que las dos vieron lo mismo y se tapaban con las sábanas y demás, y ahí seguía esa figura. No les hizo nada, pero las espantaba mucho. A grandes rasgos de lo que me contó esta historia mi madre. Y después recuerdo que cuando mi hijo era chiquito, tendría como 4 años, yo creo, porque mi otro hijo tenía como 2, tal vez menos, tendría como 3 años, apenas empezaba a hablar. Un día nos dice a mi esposa y a mí que estaba viendo la televisión, y que ahí estaba a un lado, de la televisión a un lado, ahí estaba Maman. Maman significa Batman, porque yo me ponía a ver las películas y caricaturas de Batman, y generalmente como sale este personaje es con la capa, todo cubierto en las sombras, y nada más se le veían los ojos en blanco. No le tomamos mucha importancia en un principio, porque pues pensábamos que era la imaginación de mi niño, que había visto algo, tal vez algo colgado en un perchero, en X, que lo había imaginado. Pero resulta que a los pocos días, a los 2 o 3 días de que él nos cuenta esto, yo estoy acostado en la cama, viendo hacia la televisión. A un lado está el closet, detrás del closet está el pasillo para la puerta hacia afuera de la recámara. Era un closet doble, o sea, por este lado se podían abrir y cerrar las puertas, igualmente de este lado. En ese momento las 2 puertas estaban abiertas y toda la ropa colgando. Yo acostado viendo la televisión, el closet por un lado, y esa sensación de que cuando a uno lo están viendo, como que se clava la mirada, y sin moverme, yo nada más la pura mirada volteo a ver hacia el closet, y veo claramente una figura totalmente negra, de ojos blancos, viéndome. En ese entonces yo no usaba lentes todavía. Me tallé los ojos y con la misma me paré de un salto. Digo, estamos hablando de hace 15 años más o menos. Me paré de inmediato, me fui directamente al closet, y ya no había nada. Pero yo lo alcancé a ver claramente, esa figura que se me quedó viendo. Y es una cosa distinta ver la tela colgando, tener la tela por un lado de la ropa colgada, a ver la silueta de la figura de esta persona. No recuerdo haberle visto ningún sombrero, cuernos, nada. Era una figura humanoide con ojos claros. Entonces, nos está viendo Claudia Aldana. ¡Hola! ¡Hola! Un besote. Acá de este lado. Doble. Doble, sí. Está ya me imagino, está con el teléfono y acá con la tableta y demás. Entonces, a raíz de esto, empecé a buscar algunas historias, y sale mucho lo del Hombre del Sombrero. Coincidentemente me salen muchos videos, y me sale mucha información de Freddy Krueger, la pesadilla en la calle del infierno.
Entonces, investigando, resulta que Wes Craven, creador de este personaje, dice que cuando él era un poco más joven, recordó ver una figura de un hombre con sombrero y con un paraguas, que cuando abría el paraguas con esa hacía cierto daño. Entonces, él, a raíz de esa imagen que vio, que tuvo, le causa el crear este personaje que se aparece únicamente en sueños. Y si nos damos cuenta, pues es prácticamente eso, es un hombre con un sombrero que se aparece en sueños. Pero hay una diferencia, incluso tengo esta información acerca de esto. Aquí en inglés a él se le llama el Hatman, que es lo mismo, el hombre del sombrero. Es uno de los fenómenos urbanos y parapsicológicos modernos más fascinantes para abordar en este momento. Es un fenómeno global clasificado dentro de la categoría de gente sombra, shadow people. A diferencia de las sombras amorfas o las siluetas borrosas que la gente suele reportar ver de reojo, el hombre del sombrero destaca por tener una forma claramente definida y características muy específicas. Su apariencia es una silueta masculina, alta, completamente negra, oscuro, que viste una gabardina o capa larga y un sombrero clásico, generalmente descrito como un sombrero de ala ancha, tipo fedora, como la que estoy utilizando yo, o chistera, que también se le puede denominar como de copa, como la que utilizan los magos. Ausencia de rostro, rara vez se le ven rasgos faciales. En la mayoría de los relatos es solo una sombra tridimensional más oscura que la propia oscuridad, aunque algunos testigos afirman haber visto ojos rojos o amarillos brillantes. Yo en mi caso fueron blancos y encontré algunos otros también que vieron esta figura con ojos blancos. Su comportamiento suele ser permanecer inmóvil al pie de la cama, en esquinas oscuras o junto a las puertas, simplemente observando. A diferencia de otros entes, transmite una sensación de helada neutralidad, curiosidad o malevolencia sorda. El fenómeno masivo de internet y la cultura pop lo que hace el hombre sombra es un tema perfecto para este tipo de carácter global. Miles de personas en todo el mundo, de distintas culturas, edades y religiones que no se conocen entre sí, describen haber visto exactamente la misma entidad. Ahora, vámonos un poquito por la ciencia. El caso de la difenidramina, no sé pronunciarlo bien, pero para más comúnmente conocido en la farmacia como Benadryl, que es un medicamento para las alergias. Yo lo tomo de cuando en cuando, soy alérgico a los gatos y de repente si se me acerca un gato me pongo muy mal, tengo que tomarme esa pastilla. En comunidades de internet se ha popularizado el reporte de avistamientos masivos del hombre del sombrero entre personas que sufren alucinaciones por sobredosis o uso reactivo de antihistamínicos sedantes, lo que abre un debate fascinante entre el químico neurológico y lo paranormal. Ahora, la cultura del cine, como la película de Freddy Krueger o la otra que se llama The Babadook, es prácticamente lo mismo. Es una figura con un sombrero que se aparece principalmente en sueños. Pero lo curioso de el hombre sombra es de que no necesariamente uno necesita estar dormido y no necesariamente necesita uno estar en la noche, porque hay casos en donde lo han visto de día totalmente despiertos, nada de soñando despierto o sonámbulo porque no dormí bien y estoy medio dormido, no, personas activas que lo han llegado a ver en el día. En mi caso, yo una sola vez he tenido parálisis del sueño, porque este fenómeno siempre lo categorizan con eso. Habitualmente le llaman se me subió el muerto. Se me subió el muerto, exactamente. Entonces, a mí una vez me dio parálisis del sueño a mí me dio más de una vez. Y sentir esa sensación de que algo está encima, aparte, de que no se puede uno mover. Y no te sale la voz, querés gritar y no te sale, es una parálisis tremenda. Es la única vez que me puse a pensar, esto es lo que han de sentir los que están cuadraplégicos o que están casi en estado vegetal. O sea, no poderse mover, no tener control del cuerpo, no poder gritar, no poder hacer nada. Me imagino que es una desesperación. Si yo por esos segundos, fue desesperante. El hecho de una persona que está así de por vida, creo yo, ha de Pero ser. Tiene una explicación eso, Lo que es la parálisis del sueño es simplemente que el cerebro despierta antes que el cuerpo. Claro. Al no despertar el cuerpo, el cerebro lo identifica como un peligro, creando la imagen de algo, en este caso la figura masculina. Ahora, ¿por qué el sombrero? Porque nosotros relacionamos el sombrero
con una figura muy autoritaria. Entonces una persona que llega a tener sombrero, incluso en aquellas épocas de los 40, 30, 40, que era parte del accesorio del hombre utilizar sombrero. Salir a la calle sin sombrero era, sí, ¿cómo se te ocurre? Era como salir en calzoncillos. Exacto. Incluso en el viejo me acuerdo de la película de Volver al Futuro, dicen, ¿cómo se te ocurre andar con ese tipo de sombrero? O sea, dependiendo del sombrero era la característica y la personalidad de la gente. Entonces, nosotros se nos queda en el colectivo el hecho de que una persona con sombrero es una persona que inflige respeto, una persona que da, no miedo, pero sí que es de cierto cuidado. De hecho, sí, no sé si yo a raíz de eso o por culpa de Franco Escamilla o de Freddy Krueger, pero a mí me gustó empezar a usar sombreros desde hace que más de 2 años. Antes de eso ni gorras utilizaba yo. Ahorita en época de calor casi no lo uso por lo mismo, porque es muy caliente para traer un sombrero encima en esta época, pero siempre en época de frío, generalmente estas son mis vestimentas en época de frío, ando vestido de colores oscuros y con mis sombreros. Tengo incluso varios colores, no nada más uno solo. Entonces, la parálisis del sueño lo que nos causa y nos crea es sentir que estamos desprotegidos porque no tenemos control sobre nada. Esa sensación de que todo se enfría alrededor es precisamente por lo mismo, porque no tenemos sensación en el cuerpo, solamente el cerebro es el que despierta y nos hace imaginar, nos hace creer, como lo platicábamos la vez pasada. Si escuchamos un ruido, no pensamos que fue porque pasó un tractor por un lado, movió la casa y se cayeron los trastes. No, que es un fantasma, porque es lo que el cerebro de inmediato va a poner. Creo que tenemos a alguien aquí en línea. De este lado dice Felipe de Jesús López Cruz: tengo mello. No tengas mello, no tengas mello. Samuel y Nena Zúñiga, ¿cómo estamos? Alejandro Vargas, saludos mi hermano. Men in Black, gracias. es que el negro me sienta bien. Bautista dice que soy Indiana Jones, ándale, genial. Y María del Carmen, prima, ¿cómo estás? No, María del Carmen López Graciano es mi tía. Es mi tía, no es mi prima, es mi tía. Nos está viendo en este momento. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Nos está viendo Luna Moreno. Luna, ¿cómo estás? Un buen programa, debiera durar un poco más. Un saludo muy grande para Luna, porque luego dice, no me saludaste. Ahora te estoy saludando. Luna, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por el regalito que me diste. Ya lo vamos a poner en pantalla más adelante para que la gente lo pueda disfrutar también. Ya tuvimos aquí a la voz de Ultratumba riéndose. Las 3 teorías para debatir en este programa es la explicación neurocientífica, que es la parálisis del sueño. El mecanismo ocurre en la fase REM, que en español sería, en inglés es Rapid Eye Movement, en español es movimiento rápido de ojos. Esto sucede cuando estamos en un sueño muy profundo, soñando, en ondas alfa, si no me equivoco. Soñando. Los que somos padres y que hemos cuidado a nuestros hijos cuando tienen fiebre, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los niños mueven muy rápido los ojos. Es precisamente por eso, porque su cerebro tiene imágenes. Es como si estuviera mirando una película, mueven los ojos para arriba, para abajo y para los costados. Exactamente. Entonces, el cuerpo está paralizado, pero la mente despierta. El cerebro, al detectar que no puede moverse, entra en estado de hipervigilancia y traduce el pánico, proyectando una presencia amenazante en el cuarto. Volvemos a lo mismo, porque el sombrero, los psicólogos sugieren que el cerebro proyecta la figura del intruso masculino ancestral y le añade el sombrero como un arquetipo cultural de amenaza o autoridad nocturna grabado en la memoria visual colectiva. La explicación parapsicológica es una entidad interdimensional o una especie de vampiro psíquico. Investigadores de lo paranormal sugieren que las gentes sombras son entidades interdimensionales que se alimentan del miedo, el estrés, la ansiedad o la energía electromagnética del entorno. A menudo se reporta su presencia en casas con altos niveles de discordia familiar, traumas o tensión emocional. O casas que no tienen luz natural y que están todo el día con la luz de tubo. Eso sí no lo sabía, pero sí tiene mucho sentido. Los elementales, por ejemplo, son muy comunes en las boates, en los lugares donde están los strippers, en lugares donde no entra la luz del sol directo. No sabes lo que son los elementales o larvas astrales. No, hasta pero lo podés tocar,
Incluso encontré algo que podría relacionarse, que se llaman eregores o tulpas. Tulpas. Son dos diferentes, no es lo mismo. Los tulpas, que es un hijo de la mente, es muy común que los lamas en el Himalaya los crean. Exacto. El problema es que muchos de ellos, cuando se independizan del que lo crea, se vuelven como demonios. Y les cuesta al lama después para destruirlo un montón de tiempo. Es pero precisamente es un hijo de la mente o tulpa. es la información que encontré, porque los avistamientos del hombre del sombrero prácticamente son alrededor de los años 50. Entonces no pudo haber sido una histeria colectiva a raíz de las películas de Freddy Krueger, porque Freddy Krueger apareció hasta el 78, si no me equivoco. Entonces fue antes de, y fue este personaje quien le da vida a Freddy Krueger. Incluso en una de las entregas, mucha gente dice que es la séptima, pero está un poquito fuera de la línea, la película trata sobre los mismos actores. O sea, están tomando el hecho de que Freddy Krueger es un personaje y que es una película, y los actores dicen, oye, pero yo estoy viendo a esta persona. La actriz que sale principal ahí dice, yo estoy viendo a Freddy Krueger. Dice, ¿estás viendo a Robert Englund, el que hace de Freddy Krueger? No, no es Robert, es otra persona y está haciéndole daño a mi hijo y a mí. Y entonces lo que dan a entender es que Wes Craven creó este personaje para mantenerlo quieto, para mantenerlo encerrado en las películas, porque realmente en la vida real, aquí en nosotros, sí existe, pero la forma de mantenerlo encerrado en una jaula es prácticamente mantenerlo encerrado en las películas, para que no adquiera mayor poder. Entonces de ahí sale el tema de los tulpas y de los egregores. Cuando escuché estas palabras no muy bien entendía de qué se trataba, y lo que encontré es esto. Los conceptos de tulpa y egregor provienen del esoterismo, la teosofía y la psicología del inconsciente. Ambos se engloban dentro del término formas pensadas, en inglés thought forms. La idea de que la mente humana pueda dar origen a entidades o construcciones psíquicas con cierto grado de independencia. El tulpa, la entidad de la mente individual. El término proviene del tibetano sprulpa, emanación o manifestación. En el budismo Vajrayana tradicional se refería a una manifestación física o mental creada por un meditador avanzado mediante una concentración extrema, samadhi, que es lo que me comentaba usted. O sea, es la forma de que una persona se concentra tanto que es capaz de crear esta materia. No todo el mundo puede hacer eso. Ya lo habíamos visto incluso con los expedientes, los experimentos que había estado formando Jacobo Greenberg con Pachita. Como de la nada crea un corazón, un pulmón, un riñón, de la nada, del aire. El que tenía también ese don era un hindú que yo había juntado dinero por ir a verlo a la India. Ahora no me puedo acordar el nombre. Él creaba una vez por año, sacaba de su cuerpo lo que se llama un higa, esa manito con el dedo así, pero de cristal, lo vomitaba. Era de este tamaño, lo ponía sobre una repisa y a medida que pasaban las horas se iba diluyendo. Pero también tenía la propiedad de materializar. A un instructor mío de Mandala en Argentina le materializó un reloj de oro de una marca carísima, haciéndolo así en el aire, y el tipo veía cómo lo materializaba. Y es precisamente lo como dice el dicho, mente sobre materia. La mente es capaz de materializar esto, lo cual una persona común y corriente, como un servidor, no va a poder de la nada decir, ahorita déjame materializar aquí una coca bien fría. No, ¿por qué? Porque se necesitan años de práctica, se necesita meditación, se necesita una concentración tan profunda para poder lograrlo. De lo contrario, necesita manejar los 4 elementos. Algo que no manejan los magos. Y entonces, si todos pudiéramos hacer esto, no sé si tenemos la capacidad madura de poder tener este poder, por así decirlo, esta forma de crear de la nada lo que yo quiera, porque somos muy emocionales. Ser humano todavía sigue siendo muy emocional, que no se controla en un 100%. Si me enojo, soy capaz de agarrar una piedra y aventársela a quien me hizo enojar. Ahora, si puedo crear algo, voy a destruir lo que tenga a mi paso. En lugar de crear, voy a destruir. Gracias a Dios no tenemos ese don todos. No todavía, porque ese es el punto.
se están despertando conciencias, se están despertando entidades, se están despertando un montón de cosas que yo, para ser honesto, en un principio yo no creía absolutamente nada en esto. Y siempre lo primero que hacía era buscarle la lógica a las cosas. Cuando se me subió el muerto, fue que tenía yo problemas de sueño, no había dormido bien, entonces tuve esta depravación del sueño, depravación del sueño. Ándale pues. ¿En qué estoy pensando, gente? El subconsciente. El subconsciente me traicionó. Se llama fallido. Esta parálisis del sueño, sí, porque capaz que digo, es que se me paró. No, es otra cosa. No, tengo esa parálisis del sueño. Lo primero que pienso es, la lógica me dice que mi cerebro creó todo esto. No vi nada, no vi ni una sombra, no vi un monstruo, no sentí voces, nada. Simplemente era esa sensación de no poderme mover, de no poder respirar bien y de sentir algo encima de mí. Ni siquiera pensé el hecho de tener una persona o una cosa encima de mí. Simplemente sentir esa presión en el pecho y pasó. Pero al paso del tiempo he visto y he descubierto y muchas veces me quise yo a mí mismo negar que hay cosas que no puedo explicar. Y es por lo que me encanta la ciencia. Esto se lo aprendí a este señor Felipe Fepo en su canal paranormal. La ciencia no es mala, porque a fin de cuentas la ciencia te dice la verdad. El malo es el científico que te trata de ocultar las cosas, porque la ciencia te dice, aquí están las pruebas, esta es la verdad. No tengo pruebas, no tengo forma de comprobarlo, entonces no sé. Y la ciencia es muy honesta. Lo sabe, te lo dice. No lo sabe, no te va a decir nada. ¿Por qué? Porque no tiene con qué fundamento demostrar que esto es real o no. Pero lo mismo hace 1000 años existían miles de cosas que en aquel entonces se creían por ciertas y que la ciencia fue paso a paso encontrando las soluciones, las salidas y la forma de demostrar qué era la realidad de aquellas formas de pensar, tal vez hasta cierto punto fantasmagóricas, esotéricas, creencias. Me acuerdo que en algunos lados, todavía hasta el día de hoy, piensan que cortándole la nariz a niños albinos, me parece que esto es en África, cortándole la nariz a un niño albino, con eso uno va a poder tener más vida, más salud y no sé qué tanto. Que para nosotros de acá de este lado del charco, qué tontería más grande, pero para ellos es real, es cierto. Es una leyenda urbana. Exactamente. Entonces la ciencia se ha ido encargando de encontrar poco a poco, paso a paso, todo está conglomerado y dar la verdad. Pero cuando no encuentra la verdad, la ciencia dice, no lo sé. El científico es el que se encarga de dar una buena o un mal veredicto de eso. Simple y sencillamente. Me quedé en los tulpa. En la occidentalización esotérica a finales del siglo XIX y principios del XX, la teósofa Annie Besant y la exploradora Alexandra David Neal introdujeron el término en Occidente. David Neal afirmó que en sus memorias haber creado un tulpa con forma de monje que con el tiempo cobró vida propia y tuvo que ser disuelto mediante meditación. La cultura contemporánea e el internet en la era moderna, específicamente a partir de comunidades en línea desde el 2010, el concepto se despojó del tinte místico y se abordó desde un enfoque psicológico. Un tulpa hoy se define como una entidad mental consciente, autónoma, creada mediante meditación, interacción constante y focalización mental prolongada, proceso llamado tulpamancy. Características clave: el origen es individual, creado por la mente de una sola persona. Autonomía: aunque habita dentro de la mente del creador, la persona percibe que la entidad tiene propios pensamientos, respuestas no planificadas e incluso personalidad independiente. La explicación psicológica se entiende como un fenómeno de disociación consciente o una forma compleja de amigo imaginario llevado a niveles de autorreflexión. Yo nunca tuve un amigo imaginario, o al menos no que yo recuerde jugar con un amiguito que yo imaginé, o que veía un niño en la casa, o una niña con quien jugaba. Yo no recuerdo. La que mejor sabría decir de esto es mi madre o mi abuela, y mi abuela ya no está aquí. Entonces yo no recuerdo que mi hermano jugara con un amiguito imaginario, pero sí recuerdo en la escuela, en la primaria, había una niña que decía que tenía una amiga imaginaria, y ella la trataba como si estuviera en el lugar. Nosotros ni nos importaba. Era un momento fue un momento padre porque no le tomamos importancia, no nos burlamos de ella, pero tampoco lo tomamos a que, uy, es un fantasma. No, simplemente tiene una amiguita. Seguíamos con nuestra vida.
¿Por qué? No tengo idea, pero no le tomamos importancia a eso. Ahora que ya tengo 40 y tantos, me pongo a pensar, entonces esta niña estaba prácticamente creando un tulpa en su imaginación. O veía seres que habían partido. Esa es la otra. Gerard Curaçao, el famoso brujo de Utrecht, que ayudaba a la policía en casos de desaparecidos, cuando él era chico, había quedado huérfano y pasó de casa en casa y siempre lo terminaban echando de las distintas casas porque él jugaba con otros chicos que genuinamente veían. Ahora, desde un punto lógico, un punto científico, nada que ver con la Él esotería. podía ver otro plano. Simplemente estábamos hablando de un campo cuántico que se desvanecía ante él y que precisamente él podía, como dices, ver otro plano, otra dimensión. Él podía ver otro plano. O simplemente era su cabeza, porque también podríamos estar hablando de esquizofrenia. También lo pensé, pero describía cosas muy particulares. Y es más, el libro que lo volví a comprar, no sé cómo lo conseguí, porque lo había prestado y no me lo devolvieron, no lo presto nunca más. ¿Me lo presta? No, aparte me salió carísimo. Es una edición carísima. Él llegó a describir, una persona le dijo, dentro de 3 meses, en un lugar que todavía no sabemos cuál va a ser, vamos a invitar a 100 y pico de personas. ¿Quién se va a sentar en la silla tanto? Todavía no habían hecho las listas, entonces sabía quiénes iban a ir ni nada. Él describió con una precisión increíble la mujer rubia que se sentó en la silla tal, y hasta los sueños recurrentes que tenía, y hasta que se había cortado una mano abriendo una lata. Una cosa que no podía ser, era imposible de saber porque no se habían hecho las listas de los invitados. Era increíble. Pues ya sí. falleció. Sí, o sea, Pero estamos gracias hablando... a él, el avión que cayó en la cordillera con los jugadores de rugby, gracias a él, fueron a buscarlo porque dijo hay vida. Wow, esa parte El no. padre Páez Villeró, un famoso que tuve el honor de conocerlo en persona en Uruguay, que era un pintor, fue el que llamó a Gerard Curaçao y le dijo, sigan, tu hijo está vivo, seguí buscando. Una cosa curiosa, la gente que tenía los hijos muertos no iba más a misa, los que seguían yendo tenían los hijos vivos. Wow. Es ese tipo, vamos a llamarlo así, de coincidencias, porque por ponerle una etiqueta literalmente, no es porque sea eso, pero eso es lo que precisamente a mí me ha hecho no decir soy un fiel creyente de, pero sí abrir las posibilidades, abrir esa puerta a que hay algo más allá que tal vez no puedo entender en este momento, tal vez no hay una forma de explicarlo, pero existe, lo hay. Total. Entonces, como anécdota propia, esto nos pasó a mi esposa y a mí. De hecho, son 2 anécdotas totalmente diferentes, nada que ver una con la otra, pero nos pasó a los 2. Nosotros estábamos en un grupo de la iglesia que se llamaba Movimiento Familiar Cristiano de Las Vegas. Y en ese es grupos de parejas. Es para hablar precisamente de la relación personal, relación pareja, la familia, todo esto en base a la Biblia. Entonces nos mandaban a hacer pesca. Pesca es ir a hablar con otras parejas para invitarlos a pertenecer a este grupo y que pudieran también desarrollar este tipo de terapia, vamos a llamarlo así. Es un curso de varios años. Entonces en esa ocasión que nos mandan a nosotros a entrevistar a esta pareja, llegamos a un cuartito muy pequeño. De hecho era un como garage, acondicionado como departamento. La pareja vivía ahí, el señor acababa de tener un accidente y de hecho tenía aquí unos tubos así, estaba que no se le podía ni mover, tenía todo esto lleno de alambres y de clavos y demás. Entonces pues llegamos, nos saludaron, llego yo, como es mi costumbre, hola qué tal, muy buenas tardes, hola qué tal, muy buenas tardes, nos sentamos donde, entonces estaban unas sillitas ahí, él en la cama, la muchacha también en la cama, y pues empezamos a platicarles de qué se trataba, cómo era el movimiento, de pues, hacer la invitación para que fueran a las juntas, para que hablaran precisamente de todo este conglomerado, lo que es el matrimonio, en sí es eso, el matrimonio, la familia.
Bueno, pues terminamos de dar nuestra plática, invitarlos y demás, nos despedimos y lo mismo, con permiso, muy buenas noches, con permiso, muy buenas noches, y nos retiramos. Y cuando salimos me dice mi mujer, oye, ¿viste el señor que estaba ahí a un lado sentado de él? Y yo, ¿cuál señor? Pues es que ahí estaba un señor. Digo, nada más estaba la pareja. Dice, no, eran tres, era la muchacha, el señor con todo esto en el cuello y en el pecho, y al lado estaba un señor. ¿Cuál señor? Ahí no había ningún señor, nada más eran los dos. Cuando llegué, ¿qué hice? No sé, llegué a saludar. ¿Sí? Ah, sí, ok. ¿Y a cuántas personas saludé? Pues sí, de hecho nada más saludaste a ellos dos, no saludaste al otro. ¿Tú saludaste al otro señor? Pues nada más le sonreí, le hice así un gesto y también él me contestó el gesto. ¿Pero habló contigo? No. ¿Lo saludaste de mano? No. Si yo no lo saludé de mano, no me despedí de él, es porque yo no lo vi. Me despedí de quien vi. ¿A quién viste? No tengo idea. Y hasta el día de hoy mi mujer y yo estamos así como que, no sé qué viste tú, yo no lo vi, ella sí. Pero ahora vamos a otra época. Esto es un poquito más adelante de cuando pasó esto. Vivimos por la calle Japón, en la casa de una amistad. Estábamos ahí mientras nos entregaban el departamento. En su casa de 2 pisos siempre decían que veían y escuchaban cosas raras. No le tomamos importancia. Pero a eso de las 3 de la mañana, que incluso ahorita voy a hablar de eso, a las 3 de la mañana mi mujer, que se quedaba en el teléfono viendo novelas o lo que sea, dice que escuchaba por fuera de la casa, en la yarda, escuchaba como arrastraban algo muy parecido a cadenas. En una ocasión a ella la agarraron de los pies, como que la intentaron jalar. La hija de mi amiga, muy chiquita ella, como unos 5 años, ella decía que jugaba con su hermana. Esta muchacha, antes de esta niña, tuvo otra. Había perdido una niña. De hecho, la niña nació muerta. Y ella tiene, hasta el día de hoy me imagino que todavía tiene las cenizas de su hija en la casa. Entonces, la niña decía que ella jugaba con su hermana. A todos nos sacó de onda porque la niña, para empezar, no sabía que ella antes de tuvo una hermana. Tiene un hermano, pero nunca habíamos dicho nada. Ella no tenía, no sabía que tuvo una hermana. Y yo me senté con la niña y con una hoja de papel y platicando y muy suavecito, muy tranquilo, los demás alrededor. Ah, y entonces hablas con tu hermanita, sí. ¿Y cómo es tu hermana? Así como yo, así, chiquita. Ah, ¿y su pelo? ¿Cómo es su pelo? Dice, largo y negro. Ah, ¿y sus ojos? ¿Son como los míos? No. ¿Como los de tu mamá? Porque ella tiene los ojos jaladitos. No. ¿Los tenía de algún color? Sí, ¿de qué color? Ah, y había una botella de soda. Y señala la tapa de color rojo. Dice, así de este color. Y digo, color rojo. ¿Así este color como rojo? Dice, sí, así de ese color. Y volteó a ver a su mamá y su mamá hasta abrió los ojos. Le digo, tiene los ojos así medio jaladitos, hasta los abrió. Y va, ¿y cómo es su boca? Dice, es así grande. ¿Y tiene dientes? Sí. ¿Así como los míos? Dice, no, son como piquitos. Y ay, en ese momento todos así como que, ay. Sí. Y varias veces, no nada más una, ni dos, ni tres, varias veces, varias gente. Pero no se asustaba ella. La niña no se asustaba porque hasta cierto punto la niña no entendía todavía el concepto de fantasmas, de Halloween, de monstruos. Todavía no le daba ese miedo. Yo recuerdo cuando por primera vez vi el video de Thriller de Michael Jackson, yo me aterroricé. Pero no sé cómo fue que antes de eso yo sabía que eso era un monstruo, un fantasma, un hombre lobo, un muerto viviente. Simplemente me asusté al verlo. Pero hay niños que recuerdan que ellos, de hecho yo me acuerdo con los hijos de algunos amigos y demás, que les enseñaba las máscaras que yo hacía y ellos jugaban con la máscara como jugar con la botella. O sea, no sentían el miedo porque no estaban inculcados a tener miedo. Era algo extra, era algo normal, simple y sencillamente. Entonces, el hecho de que mucha gente haya visto, había gente que llegaba y decía, oye, ¿quién es el muchacho que está ahí arriba, ahí en el balcón? ¿Cuál muchacho? El que está ahí arriba, ahí no hay nadie. Mi mujer dice que estaba lavando el baño y pensó que la niña andaba corriendo ahí. Dice, Jocelyn, y Jocelyn andaba allá afuera jugando, no había nadie adentro. Varias cosas, no nada más una ni dos, varias cosas pasaron en esa casa. Entonces, independientemente de lo que estamos hablando, que es el hombre del sombrero, o de los tulpas, que es algo generado mentalmente, porque muchas veces el cerebro nos juega muy malas bromas. Si de repente, ahorita que estamos hablando de un tema paranormal, fantasmas y demás, si llego a la casa, está todo oscuro y de repente oigo un ruidito, como acabamos de hablar de esto, o la gente que nos está viendo, como acabamos de hablar de esto, pues lo pueden llegar a
es un fantasma. A ver si en la noche, a ver si no los estoy hipnotizando ahorita, o sugestionando. En la noche cuando estén en la cama, si sienten una presencia rara alrededor, no se espanten, no griten, solamente pídanle a Dios que no les pase nada. Bueno, ahora vamos con los egregores, porque esto es diferente. En un principio pensé que a lo mejor el hombre del sombrero sería un egregor, porque un tulpa sería hecho por una sola persona. Pero un egregor es la mente colectiva, o entidad de grupo. La palabra deriva del griego egregoroi, perdón por mi pronunciancia. Los que velan o los que vigilan es el término, que aparece en textos apócrifos como el libro de Enoc. Ya nos estamos metiendo un poquito en la Biblia. El libro de Enoc, para los que no saben, es un libro apócrifo, que significa que está excluido de la Biblia. El Vaticano dijo, este libro no va para la Biblia, aunque se supone que es parte del compendio de la Biblia. Lo que conocemos como ese libro gruesote de la Biblia, no nada más es eso. El libro original de la Biblia es un libro muy amplio, es una enciclopedia gigantesca, es un compendio, Biblia. Entonces sacaron lo que no les convenía. Hay algunas cosas que sacaron o porque no les convenía, o porque no era relevante, o porque era simplemente de más, pero en su mayoría era porque no les convenía. Entonces el libro de Enoc es uno de ellos, y Enoc habla incluso de los Anunnaki, que va totalmente en contra de lo que es la creación por parte de Dios, Adán y Eva. Pero los Anunnaki pues van encaminados más o menos a lo mismo, pero de una manera, desde otro punto de vista. X. Me quedé en el libro de Enoc. El concepto moderno fue popularizado en la tradición hermética, así dice, hermética, y la masonería por autores como Eliphas Levi en el siglo XIX, y formalizado más tarde en la magia del caos y la teosofía. ¿Cómo funciona un egregor? Un egregor es una entidad o fuerza psíquica que nace cuando un grupo de personas comparte un mismo enfoque mental, emocional, de fe o de ideología. En Génesis, la energía, símbolos, rituales y pensamientos sostenidos de varias personas alimentan la entidad, autonomía. Con el tiempo, el egregor adquiere una inercia propia que influye de vuelta sobre los miembros del grupo, moldeando sus comportamientos, lealtades o emociones. El mantenimiento de esta necesita atención constante, atención, devoción, interacción. Si el grupo se disuelve o pierde foco, el egregor se debilita hasta desaparecer. Ejemplos analíticos de egregores: religiosos y místicos, símbolos o devociones compartidas por millones que generan un clima emocional común, como vienen siendo algunas sectas, que se meten tanto y lo viven y lo sienten, que empiezan a generar esa energía. La cultura y marcas, la identidad o el fervor que rodea a un equipo deportivo, una gran corporación o un partido político, que es cuando dicen, es que yo llevo a mi partido o a mi equipo, lo llevo en el corazón. Eso es también crear una energía muy fuerte. Fenómenos de internet, leyendas urbanas digitales como Slenderman. Prácticamente Slenderman es de los últimos tiempos. ¿Quién es Slenderman? Para quien no conocen, es una figura muy alta, casi de 2 o 3 metros, vestida de traje, corbata negra, saco negro, pantalón negro, camisa blanca, el rostro totalmente claro, sin nada de gesticulaciones, plano, es liso, no tiene ni boca siquiera, no tiene ojos, no tiene nada, es una figura de rostro, pero sin rostro, totalmente calvo. Y esta figura fue creada por foros de internet, no era real, pero la gente decía, yo vi una figura y se llama Slenderman, y empezó a crecer y a crecer y a crecer, y al día de hoy hay mucha gente que jura y perjura haber visto a Slenderman en el bosque, afuera de su casa. Incluso hubo el caso de unas niñas que desvivieron a otra muchachita porque Slenderman se los pidió. Es ahí ese ciclo. Yo creo tanto en esto que le doy tanta fuerza energética que esto me ordena a hacer algo, y es el ciclo, porque yo estoy adorando algo que yo creé, y es como precisamente crece esta figura convirtiéndose en algo popular, y más en nuestros días. Pensé, ok, entonces a lo mejor el hombre del sombrero fue eso, simplemente que la gente empezó a pensar, mucha gente en lo mismo, y se empezó a crear. Hubo un experimento en un hotel, y esto lo supe porque yo trabajé en un hotel, fue una de tantas historias que me contaron los de mantenimiento. Hubo un experimento que hicieron en un hotel, me parece que en Canadá, no estoy seguro, en Canadá o en Nueva Inglaterra,
donde se les decía a cierta gente: vi el fantasma de una niña, era pelirroja y con un vestidito azul. Y se empezó a pasar de boca en boca, hasta que de repente alguien dijo: vi a una niña así y así y así y así. Se creó un fenómeno colectivo. Incluso hasta hubo fotografías borrosas de una entidad, un fantasma o algo, pero no existía. La historia fue creada de que una niña murió en ese lugar y su fantasma. Lo que es lo colectivo. Exacto, es a lo que vamos, un egregor, que es crearlo mentalmente colectivo. De aquí me salto a interpretaciones desde la psicología moderna, desde la perspectiva de la psicología cognitiva y la neurociencia. Los mecanismos de disociación. El cerebro humano tiene la capacidad de modular la percepción de agilidad mental. Crear un tulpa o experimentar la presencia de un egregor utiliza la imaginación activa, la disociación narrativa y el pensamiento simbólico. Inconsciente colectivo. Autores inspirados en Carl Jung ven al egregor como la manifestación práctica de un arquetipo alimentado por el inconsciente colectivo de una comunidad específica. Precisamente lo que acabo de decir. Un montón de gente pensando en lo mismo, que empieza su energía a crear, a hacerlo realidad. El egregor del Hatman, del hombre del sombrero. Es posible que al haber tantas personas compartiendo e interactuando con esta leyenda en foros, programas y redes sociales, hayamos creado un egregor masivo que cobró fuerza propia y ahora manifiesta en la psique colectiva. La pregunta de enganche es, para los que nos están escuchando: ¿alguna vez han despertado a mitad de la noche paralizados y han sentido que alguien con sombrero los observa desde la esquina de su habitación? Yo sé que hay muchos que los que nos están viendo que de repente dicen: es que yo cuando estoy medio dormido, entre de reojos veo para allá y veo una persona o veo una sombra, pero cuando ya me doy cuenta, pues resulta que era la toalla que la colgué en la bicicleta. Típico. Pero por el momento uno pensó que era real. Pero en otras ocasiones, aunque uno despierte al 100%, la figura sigue estando ahí. Ahora, son pocos los relatos, pero existen. Se supone que el hombre del sombrero únicamente está en una esquina viendo, curioso, punto. Pero hay quienes han dicho que han tenido interacción con él, que han visto que lleva un bastón o un paraguas o un reloj, y que precisamente momentos antes de desvanecerse, primero ve el reloj, voltea hacia la gente y desaparece. ¿Por qué? No tenemos idea. Es algo... Me llamó la atención esto porque no hay un origen. La Llorona, sabemos que en la época prehispánica, una mujer ahogó a sus hijos por estar con el español. Hay una historia de Drácula, sabemos que era un soldado de la época medieval. La iglesia le dio la espalda, él se puso en contra de la iglesia. Incluso vi la película de Drácula 2000, me pareció fascinante el hecho de pensar que Drácula es Judas Iscariote. Y todo combina, lo encajaron muy bien en esa película, me gustó mucho. Entonces hay formas de ver orígenes de estas entidades, pero con el hombre de sombrero no, simplemente de la nada apareció. Y una persona empezó a decirlo por aquí, y luego otra en otro lado del mundo, y luego otra en otro lado del mundo. Personas que no tenían relación entre ellas de hablar de la misma entidad. Es sorprendente que probablemente, desde cierta forma o cierto punto, existe esa conexión mental que provocara que pensaran en lo mismo, o definitivamente estamos hablando de una entidad que tiene la capacidad de pasar de realidad en realidad, o no la podemos ver a simple vista y necesitamos estar en un estado alfa, en un cierto inconsciente para poder verlo. Es lo que me fascinó a raíz de esto. Los fantasmas, sabemos que los fantasmas existen porque la persona murió trágicamente y su fantasma sigue andando. Entonces, hasta que se descubra quién lo mató. Exactamente. El Sasquatch o pie grande, lo mismo. Es probablemente una parte de la cadena que quedó desprendida y en lugar de convertirse en un humanoide, se convirtió en lo que conocemos como un pie grande. Entonces hay historias de origen, pero con el hombre del sombrero no. Dice: imagínate despertar a las 3 de la mañana. Tu mente está despierta, pero tu cuerpo no responde. Intentas gritar y es inútil. En la esquina más oscura de tu habitación, la sombra no es una silueta borrosa, es un hombre alto con una capa y un sombrero de ala ancha que simplemente te observa sin cara. Si alguna vez has visto esta figura, hoy vas a descubrir que no estabas loco porque mucha gente lo ha visto. Repito, mi madre lo vio, 2 o 3 amistades que he tenido la oportunidad de hablar con ellos me han comentado que lo han visto.
Su patrón de comportamiento no suele atacar físicamente, se limita a quedarse de pie en la cama, en la puerta o en un rincón. Su presencia paraliza por la carga de autoridad o frialdad que transmite. En el caso de las sustancias que uno llega a ingerir por alguna razón, en foros de internet donde personas que experimentan fiebres muy altas, insomnios extremos o efectos secundarios de ciertos medicamentos afirman ver al mismo sujeto. Existe la lógica ahí, o sea, tiene bastante... Es un estado alucinatorio. Sí, es un alucin, exactamente. Postura A, la ciencia, parálisis del sueño, neurobiología. Se explica de manera sencilla que pues es como lo dijimos por medio de REM, y estaba soñando, el cuerpo se desconecta, el cerebro despierta, pero el cuerpo no. Entonces, parapsicológicamente existen estas entidades interdimensionales o vampiros psíquicos. Yo cuando escuché la primera vez la palabra vampiro psíquico me quedé como pensando, no sé, un vampiro galáctico, así como si fuera un extraterrestre. Está viendo Samuel Nema Zúñiga Delgado. Samuel es Samuel Delgado y es Nena Helen Zúñiga, pero se juntaron ellos dos en el Matatán. El Matatán. Y como último, porque ya estamos a punto de terminar, también hay otras entidades, por ejemplo, Mothman, el hombre polilla. Ahora, esta también... Ese se presenta en lugares donde después hay algún hecatombe. Exactamente. La primera vez que fue visto fue cuando el puente en Virginia... Sí. Bueno, estamos hablando del otro lado, al este de este país. Sucede Richard que... Gere hizo la película sobre Exactamente, Richard Gere. Entonces, sucede que este personaje aparece antes de una catástrofe, y precisamente sucedió cuando lo del puente, este puente se cayó y vieron a esta figura, y resulta que hay fotografías de esta figura, pero esta figura, a diferencia del hombre del sombrero, es también muy alta, no tiene cabeza, generalmente es como directamente los ojos sobre de un cuerpo humanoide, alas grandes, con cierto pelo, nada que ver uno con otro. Y hay fotos de los años 1800 que ya aparecen. Ahora, hay otras figuras, no me puedo acordar de su nombre, se me olvidó apuntarlo, precisamente lo descubrí apenas ayer y se me olvidó apuntarlo. Hay otras figuras de las que hablan a partir de los años 1600, 1700, que son las figuras que se trepan en el pecho de la persona para tratar de absorber su energía. Pensé en un momento que eran tal vez incubus, que también es otra entidad. No es lo mismo que el hombre del sombrero. Los incubus son esas figuras que tratan de absorber la vitalidad. Son demonios, a fin de cuentas. Entonces, incluso hay un foro que encontré que dice que el hombre del sombrero es una especie de entidad galáctica, un extraterrestre que viene aquí a observar nada más. Y por eso muchísima gente lo ha visto en diferentes épocas, porque da la coincidencia que fue en los años 50, después de lo que pasó en Roswell. Entonces, como si fuera una especie de emisario de saber si este planeta es digno de pertenecer a esto. Entonces, ahí ya nos estamos metiendo con los ovnis. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? No tenemos ni idea. Pero ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿O será la vieja del otro día? ¿O será la vieja del otro día? Y por último, tengo 3 historias. No creo que alcancemos a contar las 3, pero al menos yo creo que una sí la alcanzo a contar. A ver, ¿qué pasó acá? La tecnología definitivamente me mata. Por eso no utilizo cepillo de dientes eléctrico, porque el otro día me estaba ahogando. A ver, esta se llama El visitante del umbral. Era una madrugada helada. Ay, era una madrugada helada, de esas en las que el silencio pesa en la habitación. Digámosle, vamos a ponerle Juan. Aquí tenemos a Juanito. Juan despertó de golpe a las 3:15 de la mañana, sintiendo una presión inexplicablemente pesada sobre el pecho. La parálisis lo mantenía inmóvil, pero sus ojos lograron recorrer la penumbra hasta fijarse en la esquina del cuarto. Ahí estaba, una silueta completamente negra, más oscura que la propia noche, erguida junto al marco de la puerta. Llevaba una gabardina larga que casi rozaba el suelo y sobre su cabeza el contorno inconfundible de un sombrero de ala ancha.
No tenía rostro visible ni emitía sonido alguno, pero se sentía una mirada helada y analítica clavada en el centro de la cama. El hombre del sombrero no se movió, solo permaneció ahí, observando, alimentándose del ambiente tenso de la habitación. Cuando el reloj marcó las 3:20 y el movimiento regresó al cuerpo de Juan, la sombra simplemente pareció disolverse en la oscuridad de la pared, dejando tras de sí una ráfaga de aire helado. Chan, 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 chan. Samuel Mena dice: Juan el Matatán original. La voz de Ultratumba. Dale, contate otro. Otra, a ver, dice aquí. Vamos a ponerle... ¿Qué nombre le ponemos? Vamos a ponerle Juanita. El reflejo en el pasillo. Juanita nunca creyó en leyendas urbanas hasta que en la noche que dejó encendida la luz del baño al fondo del pasillo. Al salir a buscar un vaso de agua en penumbras, pasó frente al gran espejo del recibidor. Por un reflejo involuntario, miró el cristal. Detrás de ella, a mitad del pasillo, iluminando a contraluz, se erguía la figura alta y extremadamente delgada de un hombre. Su silueta era nítida. La copa recta de su sombrero clásico marcaba su cabeza y los hombros anchos de un abrigo se perfilaba contra la luz del fondo. Lo perturbador no fue verlo en el cristal, sino darse cuenta que al voltear hacia el pasillo real no había nadie. La figura solo existía dentro del espejo. Juanita se congeló mientras veía en el reflejo cómo la entidad del sombrero inclinaba lentamente la cabeza hacia un lado, como examinándola antes de que la superficie del cristal se cubriera de un vaho frío que borró la imagen. Esta noche no duerme nadie. Luna Moreno pone Juan y una carita con las lágrimas que le salen así. Está llorando. Me imagino que porque se le cortó la señal. Tenemos algunos problemas técnicos con referencia al en vivo en mi muro. De todas maneras, este programa queda grabado y se va a subir a la página tanto de Facebook como de YouTube. La sombra al pie de la cama. Muchos afirman que solo aparece en ese límite donde la mente está entre el sueño y la vigilia. Juan era un escéptico absoluto, hasta que una noche de lluvia despertaba de a ratos por la fiebre. Entre el delirio, sintió que la temperatura del cuarto descendió bruscamente. Al abrir los ojos, vio una figura más de 2 metros parada junto a él de pie en su cama. Llevaba un sombrero de fedora que proyectaba una sombra aún más densa sobre el área del rostro, aunque en la oscuridad absoluta se distinguían 2 puntos tenuamente brillantes a la altura de los ojos. A diferencia de otras sombras pasajeras, esta parecía sostener algo en las manos, como si estuviera observando un reloj o anotando algo. Juan intentó gritar, pero la entidad dio un paso lento hacia adelante. El suelo crujió, no hizo el menor ruido. Simplemente se inclinó sobre él durante 3 segundos eternos y dio un paso hacia atrás, fundiéndose por completo con la sombra del armario. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Porque yo vi esa figura ahí y en cuanto me paro, se desvaneció en segundos. Y como lo he dicho anteriormente, si tienen historias, si tienen sugerencias, si quieren algún tema en específico, mándenos sus mensajes, mándenos sus llamadas o buzón. Nosotros los atendemos con muchísimo gusto y aquí hablamos. ¿Número de teléfono? Al 702-429-6661. 702-429-6661. Y aquí recuerden que tenemos teléfono en cabina. El teléfono de cabina es, a ver si se anima, el 702-575-8800. 702-575-8800. Y así nos despedimos. Hasta el próximo jueves a las 6 de la tarde en este su programa que se llama Según Yo, idea y conducción Abner Aldana, por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo, dice el tema de los chochos, dice Samuel Mena. El tema de los chochos. Qué forma de cerrar el programa. El tema de los chochos. ¿Qué es el tema de los chochos? Es que no estaba cargando.